Bienvenidos. Carlos, es un placer tenerte. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar con nosotras. Y quiero que nos digas qué vamos a platicar el día de hoy. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Un placer. Pues hoy me interesa hablar un poco de la educación sexual. Va. Me parece que es un tema importante. Pienso en la manera en la que padres, madres, de alguna manera educan, muchas veces sin considerar algunos elementos que creo que son importantes. Diría que hay un protagonismo de esta educación sexual muy basada en aspectos biológicos. Básicamente lo que nos dicen cuando recibimos educación sexual, que ahora ya es más común afortunadamente, es infecciones de transmisión sexual. Nos hablan de... ¿Cómo funciona tu cuerpo? O sea, lo primero que yo pensaría es esa parte. O sea, por lo menos a las mujeres. No, sí, también nos hablan, por ejemplo, de todo el proceso, ¿no? Hormonal, que te va a salir vello, que te van a crecer ciertas partes. O sea, esta parte nos hablan de las infecciones y de que prevengas embarazos no deseados. Y ya acabamos, ¿no? Estás listo para vivir y de repente me parece a mí que es una visión como muy limitada. Y un poco por ahí es, y me gustaría justo como comenzar por preguntar, aprovechando, preguntarte, ¿a ti qué te dijeron? ¿Cómo fue tu educación sexual? Mi educación sexual, a ver, fue muy ambigua. O sea, creo que esa es la palabra. Porque por una parte yo iba en un colegio donde yo lo consideraba súper vanguardista, porque nos daban la misma información a los dos grupos. O sea, hombres y mujeres oíamos lo mismo, que para esas épocas era como de guau. Claro. O sea, antes los separaban y nada más las niñas sabían lo de las niñas y los niños los de los niños y era como toda una crisis. Más allá de eso, la verdad es que mi familia, en mi punto de vista, era como mucho más progresista, más libre, pero realmente no hubo mayor información. O sea, un día, siempre lo he platicado, perdón, pero un día mi papá llegó, o ese fue mi sentir, llegó y me dijo, mija, si quieres saber algo de sexo, me avisas. Y en mi sensación yo no lo volví a ver todo el fin de semana. O sea, y también en una dinámica en decir, quiero saber de qué. ¿A qué te refieres? No mucho más. La verdad que no mucho más. Y con todo y todo me siento muy... O sea, creo que yo fui de las mejores que les enseñaron. O sea, porque todavía había apertura. Y había apertura en cómo quizás vivían ellos su sexualidad o cómo yo lo veía, o quizás no habían tantos prejuicios. O sea, no había en mi casa, en la mesa, esos comentarios de, ay, claro, si te vistes así, es que esa mujer parece una prostituta o ese hombre no es correcto. O sea, la verdad que no crecí con con esas frases. Entonces, aunque no hubo información directa, sí hubo. Claro. Pero muy ambigua. De hecho, mi hermano y yo en ese aspecto creo que siempre fuimos muy opuestos. Mi hermano es mucho más conservador, era como más tranquilo. Y entonces la ambigüedad te permitía ser lo que tú querías. Oye, aprovechando esta apertura que tienes, ¿y fue suficiente para ti? Y ahorita entramos a tema, ¿eh? Solo me da... Cuando lo necesitaste, ¿tuviste lo suficiente? Creo que en el momento yo pensaba que sí. Ok. Hoy, a mis 50 años, no. O sea, y creo que esa es la perspectiva. O sea, cuando yo estaba chava, sentía que tenía la libertad, que me sabía cuidar, que yo... O sea, mi papá luego hacía así como bromas, cuando a mis amigas no las dejaban salir de noche con sus novios. Mi papá decía cosas como, jajaja, la gente cree que solo puedes tener sexo de día. O sea, y de alguna manera, yo sentía que me estaba dando permiso de vivir mi sexualidad. No sé si él lo entiende así, yo lo entendía así. Oh. En ese momento yo me sentía, te digo, en ese momento yo me sentía con mucho más información. Por lo menos, no con todos estos sesgos de noche no, y no traigas a tu novio a la casa, o no hagas cosas. O sea, yo me sentía por lo menos un poco más libre de cuidarme también. O sea, de ir a un ginecólogo, de pedir un médico, y sí mucho en la parte biológica. Pero sí tenía yo la tranquilidad de poder decir, puedo ir a un doctor. O sea, yo tenía amigas y compañeras que lo hacían escondidas. O sea, sí lo hacían, pero escondidas. Y yo no. O sea, no me acuerdo si les pedí dinero, pues seguramente sí. O sea, seguramente sí fue así, necesito ir al doctor y me dieron lana. Y mucha gente de mi generación, eso era así como, ¿por qué?
¿para qué lo necesitas? Si yo todavía no te autorizo que tengas relaciones, no necesitarías ir a un ginecólogo. Entonces, en ese momento yo sentía que tenía la información que necesitaba. 25 años después, y ya con 2 hijos más grandes, sí me doy cuenta que hubo una gran parte que me hubiera gustado saber. ¿Y qué es lo que tú y yo alguna vez platicábamos? El decir, no sé cómo. O sea, todavía me cuesta un poco trabajo visualizar ese aprendizaje, pero decir, sí hay una parte que me hubiera gustado saber. No nada más la parte de cuídate, de no te enfermes, de no tengas un bebé, si no quieres. Sí, me quedo pensando un poco en mi experiencia. Yo no recuerdo que me hayan hablado de sexualidad propiamente. Recuerdo alguna clase de biología, quizá, en donde sí nos hablaron de la pubertad, del vello, ¿no? De los genitales. No más. Me acuerdo también en la escuela, en la primaria, que las marcas de toallas femeninas iban a dar plática y regalaban, ¿no? Como marketing. Ajá. Con nosotros no. Entonces, eso era como muy claro. Me llama mucho la atención algo que dices, como a partir de los silencios, de las omisiones, también educamos. Claro, y te voy a decir que por eso te digo que mi escuela yo sí considero que era progresista, porque incluso cuando empezó toda esta ola del SIDA, del VIH, yo, o sea, también alguna vez lo comenté, nos mandaron llamar y nos metieron un auditorio y nos pusieron un video donde nos explicaban de toda la dificultad y todo lo peligroso que iba a ser y todos los cuidados que íbamos a tener. Y era muy simpático porque de alguna forma no dudaban que íbamos a tener una vida sexual, que creo que para mí esa era la parte libre. O sea, te decían cómo sí tenerla. Toda la información que nos daban era a partir de la vas a vivir, vívela, pero con estos lineamientos. Creo que esa fue la gran diferencia, por lo menos en mi casa, en mi estructura. Sí, y yo me quedo pensando en estos aprendizajes de repente sutiles, de repente papás que dan condones, ¿no? O sea, esto es lo que te puedo decir o lo que puedo hacer por ti. A mí, igual que a ti, alguna vez, pues yo ya tendría 16, no sé. Mi papá me dijo, cuando estés enamorado, cuando estés muy enamorado, avísame porque tendremos que hablar, ¿no? O sea, mi vida. y hoy lo pienso así como, pues que nada más se puede enamorado, ¿no? A mí la verdad que lo dices y me da mucha ternura, porque Sí. veo esta dificultad del papá. Claro, por supuesto. De no poderte decir, a ver, te quiero hablar de algo. Y a ver, creo que eso lo vivimos muchos papás. El decir, te quiero hablar de tu sexualidad, pero no quiero sentir que te empujo a tenerla. Pero no te parece, o sea, estoy de acuerdo. Yo compartiría contigo esta idea de que mi papá le complicó. Pero ¿no te parece como que me dejaba la responsabilidad? Tú búscame a mí, por supuesto que pues, sí. A ver, ¿cómo yo voy a sacar sí. el tema? ¿Cómo yo? A mí me parece como mucho más difícil. A ver, lo entiendo. Y creo que en ese aspecto parte de nuestra educación ha sido pasarnos la pelotita. Claro. Yo te voy a platicar. A mí me pasó, uno de mis hijos, que es muy simpático, llegó como por ahí de los 14 años y me dijo, oye mamá, ¿ya puedo empezar a tener vida sexual? Y yo me volteé y le dije no. Y su papá en ese momento se volteó y me dijo, qué mala eres, ¿por qué no se lo permitiste? Y mi respuesta fue de verdad, de lo más honesto, decirle, si él hubiera estado preparado, no me hubiera pedido permiso. O sea, no hubiera venido a pedirme permiso para tener una relación sexual. Y claramente después inició su vida sexual ya sin pedirme permiso. Yo sentía que era un límite que él necesitaba que yo pusiera como para decirle, en esta casa no se espera eso de ti. O sea, no vas 2 años tarde con la estadística mexicana, no te preocupes. Bueno, pues un poco la idea es, perdón, otra cosa antes. En los papás que enseñan a los hijos llevándolo con trabajadoras sexuales, ¿no? Uf, terrible. ¿Cómo es esta educación? Diría que entonces tenemos mensajes contradictorios, silencios, Claro. falta de claridad, mucho morbo. Es difícil hablar del tema. O sea, es difícil porque creo que todavía tenemos muchas telarañas, pero insistiría que este contexto resulta problemático y bueno, un poco en estas condiciones y distanciándome de la idea de una sexualidad biológica, mi intención es reflexionar o platicar sobre
la visión social de la sexualidad, ¿no? Ok. Me parece indispensable sacar de esta mirada en donde solo somos un cuerpo Ujú, que reacciona a las hormonas, como muchas ujú, veces se piensa, a los instintos, para pensar en cómo la cultura nos dice cómo debemos vivir la sexualidad, ¿no? ujú, Ahorita, por ejemplo, que mencionabas de tu hijo, ¿puedo vivir la sexualidad? ¿Ya puedo iniciar? ujú, Pues es que, ¿cuándo inició, no? ¿En qué momento inicia ujú. realmente? Empezamos como a reconocer nuestro cuerpo, a vestirnos de una manera. ¿En qué Claro. momento empieza a ser como relevante en nuestra genitalidad, la manera en la que nos vinculamos? Pienso también un poco en estos tiempos, en cómo se ha movido esta idea de la homosexualidad, que es mucho más aceptada, Ujú, afortunadamente, ujú. la transexualidad, cómo las relaciones, las prácticas eróticas, coitales, inician mucho más a más temprana edad, Ujú. cómo se habla mucho más de la masturbación, eh, personas trans, no sé, o sea, como hay muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? La sexualidad que viven ahora los niños, los adolescentes, niñas, adolescentes también, no se parece a la que vivían generaciones anteriores. Mira, te voy a decir que de entrada yo me doy muchísimo cuenta en la cantidad de información a la que tienes acceso. Cuando yo era chica, yo que voy a contar aquí todos mis trapitos, ni modo, ahí Porfa, va. porfa, yo vine a eso, a escuchar tus Ok, trapitos. ahí va. Yo tenía una amiga muy querida y su papá tenía una colección muy importante de Playboy. Ok. Y el argumento siempre era que a él le gustaban los artículos. Vamos a creerle que sí. Y sí, era considerada como una Muy revista progresista, cultural, claro. sí, No, ya era muy progresista, o sea, sí, traía sí. como temas muy de vanguardia. Y su hija, que era mi amiga, bueno, sigue siendo mi amiga, la quiero mucho, era como muy feminista en este momento. Y entonces decía, ¿pero por qué? ¿Y por qué mujeres desnudas? Y él nos trajo el primer Playgirl. O sea, nos dijo, está bien, ¿quieren? Igualdad, igualdad. Nos los trajo, estábamos yo creo que en secundaria, por ahí, prepa. Yo creo que secundaria, prepa. Y entonces la capacidad también de información, de fotos, de dibujos a los que estabas expuesto, era muy reducida. O sea, los papás podían tener control de, incluso hasta qué revista te traigo, la Mm. verdad. Vivíamos en un mundo donde sí estábamos expuestos mucho a el tipo de revistas, publicaciones o incluso películas que tenían nuestros papás en su casa o que habían, pero eran muy reducidas. Y ahorita la verdad es que el Internet ha amplificado el acceso a todo. O sea, a lo bueno tienes muchísima información y también a lo muy, muy malo. O sea, también tienes cosas terribles, terribles que puedes ver en redes, que puedes ver en Internet y que cuando como papás pensamos, ay, qué tranquilidad, mi escuincle está en la casa y está en el cuarto y está con su celular o con su teléfono o con cualquier cosa o con su compu y después decir, híjole, es que puede tener acceso a cosas terribles. Sí, justo, pienso en las películas, antes las censuraban muchísimo, no Ujú. se hablaba de los temas, ahora pones el radio a las 12 del día y lo que se dice en las canciones, ¿no? El reggaetón, estamos muy lejos. Y esto, quiero insistir A ver, que, la música que yo oía de chiquita era bien alburera también. pero No no voy a era, balconear a mis papás, pero hoy que crezco sí me quedo con, caray, ¿qué canciones me ponían, señores? O sea, creo que estamos más expuestos en general. no, claro, justo, yo sí creo que siempre ha habido música que podría haber sido más abierta. Ujú. Pero ahorita es súper común, o sea, ahorita es inevitable escucharla, a ti te la ponían, pero ahora vas caminando en la calle Y y la la vas escucha. escuchando. Y decías lo de internet y pienso, por ejemplo, en el WhatsApp, lo fácil que es que te compartan Ujú. porno, ¿no? Claro. El problema de No que, solamente eso, espérame. Cuando, o sea, nosotros teníamos el límite de las fotografías, todo el tiempo te decían, ten cuidado con las fotos que tomes porque alguien las revela y él autoriza que se imprime y que no. Y vivíamos con esta idea como del Big Brother real, que cuando tú llevabas tu rollo a revelar, si la persona que iba a imprimir las fotos veía algo inadecuado, no te la iba a imprimir. claro, Y ahorita no. O sea, a mí me tocó ya con mis hijos en secundaria prepa, que ya tenían teléfonos con cámara en decirles, chavos,
hay cosas que no se fotografían. O sea, tus partes privadas no se comparten en una fotografía. Y es bien difícil porque a nosotros creo que esa chamba mis papás se las hacían. O sea, ellos confiaban que me iban a dar... No, pues la vida. O sea, me daban un rollo de 24 fotos y ellos confiaban que yo no me iba a tomar una foto de mis partes privadas y nadie me la iba a imprimir. O sea, yo tenía que sentarme y hacer un trabajo real con mis hijos de decirles no, y no de ustedes, y no de sus amigas, y no de sus compañeros. O sea, este tipo de cosas no se hacen. Me quedo pensando cuántas personas, cuántos padres, madres les han dicho a sus hijos no fotografíen sus partes. No lo sé. Uf, no por sé, favor, no díganselas. Papás, por favor, díganselas. Sí, sí, me parece interesante. Pero bueno, finalmente, yo diría que esto nos permite hablar de una sexualidad que rebasa el tema biológico para ponerlo, para situarla en un contexto, en una cultura, en un momento histórico que entiende la sexualidad como algo distinto. Claro, y a ver, voy a decir algo y no sé si es una tontería, me corriges, por favor. Pero un poco mi sentir con la homosexualidad y porque tengo un primo homosexual que amo locamente. Y la queja de su papá era, no va a tener hijos. Entonces era como, claro, está usando su sexualidad para su diversión y su gozo, no para procrear. Entonces ya es prohibido. Creo que abrirnos a toda esta parte de la comunidad LGBT nos da la opción de decir, ay, también puede ser placentero. O sea, también puede ser una forma de transmitir amor, de vincularte, de disfrutarlo, de gozo. Creo que para mí, por lo menos en mi visión, eso fue lo que hizo la diferencia. O sea, el entender que lo que a mi tío, que en paz descanse, le dolía, era que él sentía que mi primo le había quitado su posible de ser abuelo. No que mi primo fuera lo que es. Yo creo que lo amaba locamente y de verdad lo quería muchísimo, pero creo que había una parte en la de, no, espérate, me habían enseñado que estas partes del cuerpo eran única y exclusivamente para procrear y tú las estás usando para otra cosa, caray. Sí, este que dices me parece un gran ejemplo porque no todas las familias tienen esta apertura que afortunadamente tuvo tu primo, ¿no? Porque hay papás que te largas de la casa. En mi casa, mi papá alguna vez, esas eran sus reglas. No te drogas, no eres ratero y no eres homosexual. Y eso nos habla de cómo ha cambiado la sexualidad. Claro. Pienso en todas las personas que por su orientación tuvieron que separarse de su familia. Pienso en los psicólogos, psicólogas que han contribuido a veces tratando de curar la homosexualidad. Cómo ha evolucionado de pasar de ser vista como una enfermedad, así como una condición de la persona que ahora no se pretende curar. Cómo ha evolucionado en ese sentido. Y justo creo que nos lleva a preguntarnos qué estamos enseñando en las casas de la homosexualidad, de la primera vez. Ese es otro tema que me parece bien importante porque normalmente hablamos de la primera vez y nos referimos al primer coito. Y yo creo que hay un montón de primeras veces, ¿no? La primera vez que me besé, la primera vez que estuve desnuda con mi pareja, la primera vez que Y quizás me di cuenta que alguien me gustaba o me sentí excitada. Claro, exacto, que sentí nervios, la primera vez que me engañaron, la primera vez que vi porno. ¿Realmente hay una primera vez que sea más importante? Creo que se le da mucho peso, como si después de eso ya te vas solo otra vez, ¿no? Y me parece que no es así. La primera vez que hicimos sexo oral, que intentamos sexo anal, que lo hicimos, o sea, a mí me parece que la vida sexual, la vida erótica, siempre nos está ofreciendo una primera vez. Sí. La primera vez que viste porno, no sé. No, a ver, lo entiendo y lo veo. Y creo que es un poco, o sea, para simplificar las cosas. Y otra vez, siento que desde la perspectiva de los papás es como decir, ya pasó. Sí. ¿No? O sea, ya pasó. Y no, la verdad es que la vida es mucho más compleja que eso. Y una experiencia te puede traer otras experiencias o pueden ser distintas. O sea, incluso la primera vez que tienes un beso, quizás cuando eres más chico y estás nervioso, no es lo mismo que cuando de veras eres más grande y tienes un beso consensuado, rico, delicioso. O sea, son dos primeras veces bien distintas. Y creo que esas son las partes que nos cuesta trabajo hablar. O sea, que nos cuesta trabajo como familia porque creo que sentimos que nos expone, o por lo menos
O por lo menos es mi sentir. O sea, en esta parte de decir cómo te platico sin contarte mi vida sexual. ¿Cómo te digo que se permite? Si contarte quién soy yo. Porque entiendo que si eres mi hijo, pues no quieres saber de mi vida sexual. O sea, no te interesa para nada y es lo correcto. No lo sé, ¿sabes? Lo pienso, yo insisto que yo no tengo hijos, pero sí creo que necesitamos como mucho más apertura sin entrar en detalles. O sea, Sí. yo creo que mira, a mí me costó trabajo, yo no sabía qué hacer. Yo tuve mis dudas, a mí no me dijeron, hoy entiendo, pero yo creo que lo menos importante es el cómo. ¿Cómo fue o sea, cómo es la erección, cómo es la penetración? Eso de verdad creo que es lo menos importante. Creo que tiene mucho más elementos de decir, tienes que estar tranquilo, no pasa nada, es que es normal, ten mucho cuidado, no seas invasivo, date tu tiempo, si no funciona estará bien. Yo no, o sea, cuando hablo de esto no pienso en los detalles, ¿no? Es que creo que esos son los detalles. Claro, pero son los detalles que no obedecen al acto en sí, sino a sentirte tranquilo, a estar en paz, a que lo hagas con calma. A ver, te voy a decir una frase que yo usaba con mis hijos. Y yo les decía mucho que se tienen que sentir bien en su cabeza, en su corazón y en su cuerpo. Que si esas tres están alineadas, lo están haciendo bien. O sea, un poco como para decir, un poco lo que tú dijiste de tienes que estar tranquilo, Ujú. lo puedes tomar con calma. O sea, un poco como para decir, y también para dividirlo del abuso o de lo Claro, no correcto. claro, O sea, de decir, y yo usaba mucho esto de las partes privadas en privado, porque también es una forma de protegerlos del abuso. De decir, no te tomes fotos, nadie te puede tomar fotos, nadie te puede ver tus partes privadas. No se las tienes que enseñar a nadie, nadie te las tiene que enseñar. O sea, mucho en esta parte como decirles, por eso todos las tenemos tapadas. O sea, todos nos vemos los codos, no hay problema. Todos nos vemos las orejas, no hay problema. Pero vas a darles a la calle, todos tienen sus partes privadas tapadas. Un poco también para que ellos pudieran tener como su propia medida. claro. O sea, de no sentirse tampoco presionados. Fíjate que cuando yo me acuerdo mucho en la secundaria de haber convivido con muchos amigos que tuvieron muchas dudas. Y esas dudas los aterraban. De hecho, ahorita me acordé de uno en especial que me acuerdo que se moría de miedo de tener una eyaculación porque él había visto en una foto y su hermano, no sé quién le había dicho que le tenías que meter un alfiler y después podía eyacular y el pobre estaba aterrado de decir, no quiero. Y me acuerdo haberlo vivido con él y de decir, yo soy niña, pero de veras no creo que sea. O sea, de verdad no me late nada lo que te dijeron. Claro. Pero este terror, o sea, esta no información. Y entonces creo que yo también saqué de ahí de no se tiene que sentir bien. O sea, no solamente tienes que tener ganas, te tienes que sentir bien. Tu corazón y tu cabeza te tienen que decir, es el momento, estoy listo, me siento cómodo de hacer lo que quieras hacer. Desde darle la mano a una niña, desde besarla, desde invitarle un helado, desde invitarle un café. O sea, esta parte de sentirte cómodo con lo que estás haciendo. Claro, y a mí me hace mucho sentido esto que dices de estar bien en tu cabeza, tu corazón, ¿no? En el cuerpo. Pero regreso a lo otro que comentábamos. Y entonces no necesitas hablarle de lo que tú hiciste. Mira, mi Claro. primera vez fue así, me acomodaron de esto. O sea, a ver, eso no importa. Uh-huh. Y yo creo que justamente es quitarnos mucha telaraña de decir, bueno, está bien lo que suceda. Uh-huh. Y no caer en esta visión, yo diría, coitocentrista, en donde pensamos la sexualidad solo como el acto, ¿no? Solo como la penetración, y pensar que está presente en muchos otros lados, y además darnos cuenta que tenemos que acompañar cosas que no sabemos cómo van a ser. Uh-huh. ¿Qué sucede? Por ejemplo, estoy pensando en un adolescente que es la primera vez que una persona de su mismo sexo se le acerca y le propone Uh-huh. algo. ¿Cómo reaccionas a eso? Y no estamos hablando de que le toca los No. genitales, ¿no? De que hay un acoso. ¿Cómo, como papás, como mamás, damos ese mensaje sobre, no, acúsalo, no, y fuiste con la orientadora, o no tiene nada, o bueno, ¿qué quieres que te acompañe? Porque finalmente depende mucho de cómo lo esté viviendo el niño, la niña, el adolescente, pero creo que esto tiene que ver también con que
padres, madres se quiten muchos supuestos. ¿Por qué? Porque la educación que están recibiendo ahora las infancias, de alguna manera está filtrada por lo que los propios padres y madres piensan de esa educación. Entonces, si yo no tengo la apertura para hablar de estos temas, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, a mi hija, ciertas cosas? E insisto que no necesariamente tenemos que hablar de cosas muy específicas. Mira, la penetración es así, si tu pene mide tanto. A ver, eso, ¿por qué sería importante? Me parece que tenemos entonces que ampliar nuestra mirada para poder acompañar, relajarnos, no pensar en esta visión genitalizada de la sexualidad, sino en qué cosas puede estar viviendo en estos tiempos. Bueno, un poco por ahí creo que podría ser, ¿no? Claro, y ahorita lo que dices me suena y me resuena en esta parte de decir, sin importar el género, o sea, el poder acompañar a nuestros hijos y decir, alguien se acercó y te hizo una propuesta. Puedes decir no, muchas gracias. Claro. O si te sientes bien y te gusta y estás de acuerdo, puedes decir gracias, claro que sí. O sea, creo que esas pláticas son las importantes. Claro. En poderles decir, no importa quién sea. O sea, tienes tú que tener este sensor de decir, me gustó que me propusiera ir por un helado. O me encantó que me dijera, vamos al cine. O no me sentí bien. O sea, o la verdad es que no me latió, no me gustó la propuesta que me hizo, no me sentí cómoda. Y creo que en esa parte, pero creo que en esa parte a los papás nos da mucho miedo. Y otra vez, primero sentimos que nuestros hijos, primero sentimos que todo lo que digamos va a ser tallado en piedra y es inamovible. Y creo que lo primero que tenemos que entender es que no es así. Que nuestros hijos no son tan delicados. Que no... O sea, lo que te dijo tu papá, entiendo la fuerza que podía tener, pero si tú hubieras sido homosexual, eventualmente le hubieras tenido que decir, sorry, esa no te la cumplí. O sea, no robo, pero esa no te la cumplí. Tenemos que hablar. No porque les dijimos algo, nuestros hijos van a estar ahí. O sea, se nos olvida que son seres humanos y que tienen sus propias experiencias y sus necesidades y sus gustos. Entonces, yo sí quisiera hablar con los papás y decirles, primero, no es tan importante cada palabra. No te detengas en cada palabra. Si tú quieres hablar con tu hijo de sexualidad y no está listo, tu propio hijo o hija te van a decir hasta acá. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chiquitos nos mandaron a comprar libros y entonces comprábamos uno un poco más avanzado para el grande y uno mucho más chiquito, una cosa divina. Para el chiquito, que era mucho más chiquito. Pero queríamos que los dos tuvieran como su espacio. Y me acuerdo que mi hijo grande se volteó y me dijo, esto del libro no es cierto, porque había una escena donde decía, para ver los cuerpos desnudos, decía que los papás se bañan juntos. Y decía, esto no es cierto. Y en ese momento dijimos, bueno, hasta acá llega. Por el momento, esto es lo que está aceptando. Toda esta otra parte de la información no está listo, no está preparado, no le late. Creo que los hijos te van dando esta pauta de decir hasta dónde pueden hablar. Pero también como papás, se vale regresar y decir, eso que te dije quizás ya no era tan cierto. O eso que yo pensé que me sonaba muy bonito, quizás ya estamos para hablar. O sea, creo que no te has enamorado, pero creo que ya tienes edad para que hablemos un poco más acerca de tu relación con las niñas, por ejemplo. ¿Qué esperan de ti? ¿Qué espero yo de ti con respecto a las niñas? ¿Cómo espero que te comportes? Y creo que esa parte es bien importante como papás, quitarnos ese peso de encima. Y no pensar, esa frase se va a tallar con piedra y si le dices la frase equivocada, se va a volver algo terrible. O sea, es más bien como un ir y venir. Yo insistiría en la necesidad de que padres y madres revisen sus propias ideas, porque yo he escuchado, por ejemplo, que dicen, es que yo no quiero hablar todavía con mi hijo, con mi hija de esto. Creo que no es el momento. Y a mí me parece, bueno, diría que el silencio educa. Claro. Aunque no hablemos del tema, se está recibiendo una educación desde el silencio que muchas veces genera morbo. Diría que los medios de comunicación no nos están esperando. No. Las redes sociales no van a decir, cuando tú quieras, le manda que tu hijo vea estas imágenes. Ni sus amigos. Entonces, lo que quiero decir es que si no acompañamos con ideas estos contenidos que ellas consumen, estamos quedando a deber, porque la educación sí se está recibiendo, sí, pero se está recibiendo desde el morbo, desde el problema,
Y sí creo que aunque es cierto que no se talla en piedra, hay cosas que pueden ser muy fuertes, ¿no? Sí. En esta casa no va a haber homosexuales. Y lo digo porque también necesitamos revisar nuestra propia idea de la homosexualidad, de la orientación, ¿no? Es muy fuerte. Eso puede destruir muchísimas cosas. Y me quedo pensando que sería, actualmente yo diría que podríamos estarnos flexibilizando en muchas cosas sobre las formas de amar, sobre lo que es válido, pero insistiría en un par de cosas que creo que siguen siendo muy vigentes. De repente, culpa de mujeres que no tuvieron hijos, ¿no? Cómo se piensa la soltería, cómo se piensa sobre cuánto sexo debemos tener, cómo se ve a una mujer que propone sexo. O sea, creo que todavía hay muchos mensajes que siguen siendo leídos desde un deber ser, desde una moral restrictiva que no permite a las personas vivir con libertad. Y creo que tenemos también que abrir esa discusión y que, insisto, si padres y madres no se hacen estas preguntas, aunque no quieran, están replicando estas formas de mirar la sexualidad con sus hijos, con sus hijas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo y creo que también esa es la parte difícil. O sea, la parte de enfrentarte y decir, ay, yo nada más quiero un chamaco, ahora porque tengo que dudar, ahora porque tengo que reajustar mis creencias acerca de la sexualidad. Y una parte es porque te toca. O sea, porque la idea es que lo hagas mejor de lo que lo hicieron tus padres. La idea es que te subas un nivel, o sea, lo puedas hacer un poco mejor. Y ahorita que tú hablas, por ejemplo, de la homosexualidad, hay una parte también donde papás que nos quedamos pensando es que no le quiero dar permiso. Y hay cosas que dices, es que otra vez, es un ente, es es una persona. No le vas a dar permiso. Le vas a dar tu expectativa, le vas a dar tu perspectiva. Esa persona va a hacer lo que esa persona va a hacer. Y creo que esa parte nos cuesta mucho trabajo. O sea, creo que también parte del trabajo que nos cuesta la sexualidad es que esté en el momento de la adolescencia. En el momento donde hasta antes de eso era una cosa divina, preciosa, todo lo que yo decía estaba bien, me hacía caso, me obedecía y empieza a dudar de todas las cosas que yo le dije. Porque si yo le dije, no mientas y me cacha mintiendo, de repente me dice, oye, espérate, tú sí mientes. Y entonces se juntan muchas cosas. Se junta que dudan de nosotros, se junta que se aíslan y conocen más a sus amigos, y se junta cuando sentimos que perdemos el control. Y yo creo que como papás tenemos que confiar mucho más en nuestros hijos. Tenemos que confiar más en que lo van a hacer bien, en que es mucho más factible que se parezcan más a nosotros. Que si estamos más tranquilos y les damos ese espacio, van a elegir bien, se van a equivocar, sí, pero al final van a elegir bien. Y creo que por eso nos causa tanta angustia, porque sentimos que se nos van. Porque hasta ese entonces yo le decía cómo vestirse y le puedo decir, a mí me gusta esta playera y póntela, y se la ponía, la mayoría. Y ya en la adolescencia empiezan con, ya no me quiero vestir así. Claro. Ya quiero demostrar quién soy. Y creo que se juntan muchas cosas que a los papás nos da mucho miedo. Sí, y yo, a ver, pienso, por ejemplo, en qué cosas, qué discursos tendrían que cuestionar los papás, que son discursos ligados con una idea biologicista. Nacimos para tener una pareja. Somos naturalmente monógamos. Nacimos para reproducirnos. Yo diría naturalmente heterosexuales. Esa sería claro, de las primeras. Por supuesto. Porque creo que esos son los argumentos. Es la naturaleza. Entonces pensar, por ejemplo, y me estoy yendo muy lejos, pero no sé qué tanto, es que mi hija tiene 2 novios. No, a mí te voy a decir que me resuena mucho más. Los hombres tienen un drive sexual mucho más fuerte. Esa es la naturaleza. Claro. O sea, los hombres siempre quieren, siempre están listos. Y si te dicen que no, te están mintiendo. Es porque no les gustas o porque no quieren contigo. O están con alguien más. Exacto. Te están poniendo el cuerno porque, claro, los hombres siempre quieren sexo. Hay muchas cosas que damos por hecho. Y es naturaleza. O sea, lo sellamos de así son. O sea, no es manejable. No es de que yo te lo enseñé. Claro. Así son. Y yo, por ejemplo, cuando he dado talleres, cuando hablo con los papás sobre los talleres, ¿no? Dicen, sí, a mi hijo, mi hija le urge un taller. De verdad, les hace mucho. Yo creo que sí, pero yo me doy cuenta, digo, también a los papás, ¿eh? Claro. Los papás también necesitan preguntarse muchísimas cosas, abrir,
cuestionar lo que les dijeron, lo que están dando por hecho, y necesitamos además acompañar las discusiones. ¿Cómo podemos? A veces entiende con más facilidad el adolescente la transexualidad que el papá. Es que eso, ¿cómo es que tu compañero, tu compañera se viste así? Pero, y para el joven, ¿qué tiene? No es un problema. Entonces, sí, creo que la adolescencia puede ser un momento difícil, pero creo que es más fácil cuando ya lleva como, cuando ha naturalizado ciertas cuestiones. La verdad que te voy a decir, honestamente, yo como mamá empecé mucho más con mucho más pequeños, porque dije ahorita que todavía me creen. Claro, O sea, claro. ahorita que todavía yo puedo elegir el libro que les compro. Sí. Ahorita que yo me puedo sentar con ellos y decirles, vamos a leer. Vamos a leer, ya me acordé, el del chiquito se llamaba Guille quiere nadar, que era un espermatozoide y te platicamos unas cosas muy simpáticas. Pero que, o sea, yo quiero hablar hoy de Guille. O sea, para mí es importante hoy sentarnos a hablar de eso cuando todavía eran mucho más chicos. O sea, creo que por eso a mí me causa un poco de estrés cuando la gente me dice todavía no es tiempo. Porque yo me quedo, tu sexualidad es algo que tienes desde que naces y la vives todo el tiempo y es parte de ti. Y entonces yo dije, yo mejor los agarro chiquitos, porque ya para cuando sean adolescentes y me empiezan a criticar, ya por lo menos que tengan las bases que yo consideré importantes. O sea, por eso creo que era esta parte de que te sientas bien en tu corazón, en tu cabeza, o sea, y en tu cuerpo, porque era de, bueno, espero que les sirva cuando sea más grande. Y se los digo cuando son de veras mucho más chiquitos. Para mí, por lo menos eso me ayudó, como para decir, bueno, esas bases se las di antes de que me pusieran cara de, ay, no quiero hablar de eso. De ya me da vergüenza o ya lo sé. Yo me quedo pensando en mi propio trayecto, en las cosas que no me dijeron, en lo torpe que me sentí cuando no supe, en los riesgos, en la dificultad que tuve para disfrutar de muchas situaciones, en cómo lo hubiera podido enfrentar de otra manera. Pude haber generado algún embarazo, bueno, pude haber estado involucrado, sí en una infección, pero no tanto porque no tuviera la información, sino porque no me sentí en confianza de negociar lo que quiero. Y pienso cómo he ido avanzando en mi proceso y en mi formación y en mis curiosidades. Y lo que hoy pienso es completamente distinto. Pero de lejos, ¿no? Hoy veo como la necesidad de hablar de una sexualidad mucho más abierta, de entender que la sexualidad no es fija, que se va moviendo por edades a veces, pero también por personalidades, porque buscamos otra cosa, porque tenemos otras curiosidades. Me parece también necesario pensar que la sexualidad no es esto chiquito que nos dijeron, sino que es un mundo, pero es un mundo y que si no la vivimos con libertad, nuestra calidad de vida se afecta, pero muy fuerte. ¿Cuántas personas nunca han tenido una relación de calidad? Nunca se han sentido bien con quiénes son, con cómo se ven. Siempre están haciendo esfuerzos por tener una familia. Siempre, alguna vez en una terapia, una mujer decía, yo creo que algo tengo mal porque tengo 41 por ahí, la edad, y vivo sola. Y ese es un problema desde cierta visión, sí, claro. ¿no? Pero qué, o sea, ¿cuál es el problema que vas? Pues algo debo estar haciendo mal, ¿no? Empezamos a cargar culpas, empezamos a generar conflictos que no tendrían que existir, que no tienen razón de ser, expectativas, empezamos a enredar lo que tendría que ser más sencillo, empezamos a buscar o a encontrar conflictos. Seguro esa persona la violaron de chiquita. Seguro tal porque lo que dice la vecina es que su mamá estaba ausente y entonces por eso. Y no es así, pero esto tiene que ver, estos mitos se construyen justamente a partir de que adultos no tenemos muchas veces como discusiones sobre qué implica la sexualidad. Sí, o sea, yo siento que o sea, surgen del desconocimiento y del miedo. O sea, porque me gusta saber o me gusta pensar que yo no tuve esa circunstancia, entonces a mí no me va a pasar. O sea, creo que viene muy en ese sentido. Es una alarma. Sí, y entonces creo que puede ser una invitación interesante para quien nos ve
que piensen cómo se ha movido su manera de entender la sexualidad, Ujú. cómo ha cambiado, qué pensaron, qué sintieron en su primer beso, qué pensaron la primera vez que vieron a alguien o estuvieron con alguien desnudos, desnudas, la primera vez que tuvieron una penetración. Y pienso es que esto puede ser un lugar desde el cual puedan empatizar con lo que necesitan sus hijos, sus hijas, ¿no? ¿Qué hubieras Ujú. necesitado tú que te dijeran? Si tu papá hubiera podido hacer algo para que lo vivieras de una mejor manera, ¿qué te hubiera podido decir, Ujú. no? Y Es- nos lleva a otro lugar. Dime. sí, no, esta frase de ser el adulto que te hubiera gustado tener de chico. Claro, O sea, claro. conviértete en este adulto que tú hubieras dicho, me hubiera gustado poder hablar con él. O si lo tuviste y fue tu maestro o algún otro adulto primario, una abuela, un tío, ¿qué hizo esa persona bien? ¿Qué hacía que te hiciera sentir cómodo? ¿Qué te dijo que te sentiste acogido, arropado? Como para hablar de esos temas. Y aunque no haya sido tus papás, adóptalo. O sea, aprende que hay otros seres alrededor tuyo que te ayudaron. Mm. Sé esa persona que sí habla de eso. Y regresaríamos, yo creo, a esta idea de no necesité que me dijeran cosas específicas de cómo se Claro. besa. Ujú. Necesité que me dijeran, no es malo lo que estás haciendo, Claro. no es malo estos nervios que sientes, está bien que tengas desconfianza, dudas, no te sientas presionado. Ujú. Creo que esta forma de pensar en cómo lo vivimos, además nos ayuda a ver cuándo vivimos vergüenza, cuándo lo vivimos con culpa, cuándo esta ignorancia, este desconocimiento provocó que no pudiéramos disfrutar de algo que hubiera sido bien chido, cuando no nos permitimos aprovechar experiencias porque no teníamos la tranquilidad. Ujú. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, insisto, no se trata de hablar de los genitales, se trata de mirar desde todo lo que implica poder vivir en paz Ujú. con el cuerpo que tenemos, vincularnos con otras personas y no solo vincularnos desde los genitales, ¿no? Claro. Mi sexualidad está presente ahorita que estoy sentado aquí, que estamos platicando Ujú. y no necesariamente quiere decir que esté pensando qué va a suceder. Y también permitir que si llega a pensarse está bien, ¿no? Ujú. No solo tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, los deseos, la forma de vestir, las expectativas, proyecto de vida, placer, estar a gusto con ser quienes somos, aprender a expresar emociones. O sea, es todo lo que implica la sexualidad. Y a mí me parece, regresando un poco a la idea del principio, que de repente no estamos haciendo el trabajo cuando solo hablamos de los genitales. Condón, infecciones de transmisión sexual. ¿Para qué está preparado este niño, esta niña que solo se le está diciendo esto? ¿Qué cosas se le van a complicar en el día a día? ¿Y cómo va a vivir a lo mejor una primera vez? Y no me refiero solo al coito, su primer beso, la primera noche cuando se case, ¿no? Ujú. Sí, pero no me sentí cómoda, pero hay algo que no checa. Hay muchas cosas que nos terminan estorbando todavía, ¿no? En esta educación tan limitada. Claro, y creo que es bien importante hablar de ello. O sea, por lo menos empezarlo a poner en la mesa y empezar a poner, y si todavía no lo quieres hablar con tus hijos, empezarlo a poner, a plantear con tu pareja, con las parejas que tengas. O sea, empezar a cuestionarte tú, pero a cuestionarlo también como en grupo. Claro. También entender, otra vez, estos otros adultos que están en tu vida, qué información están diciendo. ¿Qué están transmitiendo? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Porque muchas veces también cuando oímos algo de otro familiar y nos callamos, también estamos transmitiendo. O sea, a Sí, veces seguro. regresar con tus hijos y decirles, oye, eso que dijo tu tío, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, nada más para que lo pongas así como nota de pie de página. Seguro. Mi mamá no opina igual. No me voy a parar quizás a pelear con él. O lo que dijo tu abuelo me parece súper arcaico. Yo no espero eso de ti. O sea, y no tienes ni siquiera no te tienes que parar y decirle al abuelo, no estoy de acuerdo. Después, cuando regresas a tu casa, te puedes volver a decirle, oye, ¿te acuerdas de ese comentario que hizo tu abuelo? En esta microfamilia
no pensamos así, ¿eh? O sea, Claro. no te preocupes, de este lado no pasa nada. Y creo que a veces esa es la parte que, creo que ya con eso tienes salvados a tus hijos. O sea, con que sepan que se puede hablar. Sí, yo, con respecto a esto que dices, me quedo con dos ideas. La primera, que nos preguntemos de temas grandes que están, ¿no? Ujú, Homosexualidad, ujú, transexualidad, aborto, poliamor. ujú, ¿Qué pensamos de eso, no? ujú. Por ejemplo, es muy común es que si se acostó con alguien más, es que no te amaba realmente. Y lo que digo esto es que se piensa que el amor y el deseo son lo mismo. Ujú. En esta construcción que tenemos, tenemos que separar. ¿Por qué? ¿Qué implica si quererse acostar a los 15 años? ¿Qué pensamos Ujú, de la importancia de la virginidad? ujú, Me parece que si se habla de pareja, o si no es pareja, porque también pensemos en las familias, monoparentales, ¿qué pienso yo de esto? Porque es sí, lo que de sí. alguna manera estoy diciendo. Y lo segundo que pienso de lo que decías es, no necesitamos a veces sacar los temas, porque los temas están saliendo, como decías. Estoy pensando que en la televisión sale una noticia de que violaron a una niña de 13 Uf. años y Sí, tu sí. hijo, tu hija tiene 11, 12. Ujú, No necesito sacar, el tema ya salió. claro. Y si no lo abordo, voy a generar conflicto. Entonces aprovecho eso. Oye, incluso para preguntar si le genera curiosidad. ¿Qué piensas de eso Ujú, que vimos, no? O sea, para ti, ¿dónde está el problema? Y compartir la propia visión, pero abrirnos también a escuchar otras visiones y no quedarnos en mirar la sexualidad como nos dijeron, porque a mí no me dijeron nada. O sea, si yo tuviera hijos y quisiera hablar con ellos, con ellas, desde lo que a mí me dijeron, pues creo que no les digo nada ok. porque no estaría preparado. Entonces sí implica preguntarnos mucho y acompañar sus procesos. No se trata de que les hablemos cuando queramos. Se trata cuando la realidad, ¿no? Vamos, Ujú, ¿qué sucede si una compañerita del salón, que puede ser de 7, 8 años, fue tocada por un profesor? ujú. No, pero es que no es momento de hablar de esto. Bueno, entonces, ¿cuándo? Se tiene que hablar cuando sucede, cuando viene al caso, porque la propia realidad, le está exigiendo, ya es Claro. momento. O sea, ojalá no sucediera, pero si sucedió, Y otra vez, sácalo. no tienes que ser súper gráfica, o sea, no te Para tienes que nada. voltear y decir, este hombre es un pederasta. Puedes voltearte y decir, no, lo que yo les decía a mis hijos. Nadie tiene que verte, ni tú te les tienes que enseñar a nadie, nadie te tiene que enseñar nada, nadie te tiene que tocar nada y tú no le tienes que tocar nada a nadie. O sea, en este nivel, o sea, también entender que podemos dar esa información a ese nivel. O Claro. sea, o podemos decir, oye, si algo así te llegara a pasar, avísame. No, o sea, no me voy a enojar, O sea, te voy a creer. Quiero que me platiques, quiero que tengamos la apertura de entender que hay veces que pasan cosas horribles, pero aquí estoy, soy tu mamá. Estoy aquí para acompañarte también en las cosas horribles que pasan. Espero que no te pasen, pero si pasan, aquí estoy. Y a veces nada más es lo único que necesitamos. No tenemos que darle toda una ideología de si las leyes y todo, nada más con eso. O sea, dar nuestra perspectiva y decir, oye, ¿tú qué harías? ¿Cómo te sentirías? claro, ¿Qué puedes y qué no puedes hacer? Yo me acuerdo cuando yo era chica estaban estos anuncios de mucho ojo, claro. que te voy a decir la verdad, no nos decían nada. O Nada. sea, nos decían, No sé. sí, un señor, jajaja, ja, ja, te voy a dar dulces atrás. Y te decía, mucho ojo, que no te engañen, háblalo con más confianza, lo tengas. Y era así de, no, no entendí. O Sí, sea, entendí no entendí. O sea, no entendí con quién lo tenía que hablar, no entendía qué tenía que hablar. Y creo que eso es bien importante, poderle decir a nuestros hijos que pueden hablar con nosotros. Y ojo, te puedes asustar como papá. A ver, hay algo que yo también aprendí que me ayudó muchísimo y se los regalo la herramienta, y es decirles, déjame pensar una buena respuesta. O sea, te puedes tomar el tiempo. Si tu hijo viene con una pregunta que no te sabes la respuesta, le puedes decir, déjame te investigo. No, no, no tienes que ser la biblioteca del sexo. Puedes decirle, déjame te investigo. No sé de qué quieres hablar. Voy a investigar para darte mi perspectiva. No tienes que contestar de bote pronto. Creo que eso nos ayuda para a veces pasar nuestros propios prejuicios claro. y decir, chin, le hubiera dicho esto, pero la verdad que no es lo que le quiero decir. Y yo creo que nos ayuda además reflexionar juntos, ¿no? Porque, como bien decías, comparto esto que mencionabas, tengo que identificar de esta situación que vimos, de la noticia o de lo que pasó en la escuela,
si es un conflicto para mi hijo, para mí, y qué es un conflicto. A mí me molesta que no le preguntaron, ¿ok? Y hablemos entonces de los acuerdos, ¿no? Del consentimiento. Pero no, pues es que yo pienso que la lastimaron. Bueno, hablemos entonces del cuerpo. Pero vamos a poner sobre la mesa lo que necesite y creo, como decías también, comparto, reflexionemos juntos. Mira, yo pienso esto. Yo tengo la impresión, pero bueno, pues podemos revisarlo. Y sí acercarse, ahora sí a los adultos, con quien más confianza lo tengan, ¿Sí? para hablar de estos temas. Tal cual. Con terapeuta, con algún sexólogo. Oye, ¿qué pasa esto? Me parece interesante, me parece una aventura además, como preguntarnos nuestros propios supuestos. Creo que es necesario. Sí, yo también creo que es importantísimo. Tenemos que terminar. Me imagino. ¿Qué se te quedó en el tintero o con qué quieres cerrar el podcast de hoy? Pues yo creo que es importante ampliar nuestra mirada de la sexualidad. Okay. Yo diría que cuestionar esta mirada que ha centrado tanto en lo biológico para ver que es mucho más, que necesitamos entender que está presente en todo momento nuestra sexualidad, que condiciona la manera en la que vivimos y que si no lo atendemos, que si no acompañamos, estamos dejando como muy expuesta la posibilidad de que vivamos, no solo en la adolescencia, a lo largo de nuestra vida, con conflictos, con culpas, con vergüenzas, con telarañas. Y entonces es necesario sacar a la luz muchos temas, ¿no? Nos va a ayudar. La sexualidad es fundamental para nuestra calidad de vida. Creo que eso diría. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias por estar aquí. Platícanos dónde te encuentran si quieren alguna consulta contigo. ¿Ya estás en tu terapia? Ya estoy en tuterapia.com.mx. Yo digo, ya estoy en mi terapia. No, ya estoy en tu terapia, sí. Ya pueden pedir una cita con Carlos. ¿Algún otro correo? ¿Algo más que quieras dejar de contacto? Pues puede ser mi correo, cale.mosi@gmail. Y bueno, pues el proyecto de Divergentes lo pueden encontrar así en Instagram o en Facebook. Divergentes Educación Sexual. Pues creo que con eso me podrían contactar. Pues muchísimas gracias y a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Tu Terapia MX y en este podcast. Y gracias.